Ya. Vamos a empezar entonces la charla, ¿ya? La charla se titula El coronavirus y la genómica, una introducción al estudio de genes. Esta charla es muy introductoria. A ver, acá. El esquema de la charla voy a tratar de que tenga dos partes, ¿ya? La primera es muy básica, que es un genoma. Yo normalmente en mis clases hago una presentación de cómo se secuencia, cómo se ensambla, cómo se anota, cómo se deposita en una base de datos y luego se analiza un genoma. En este caso nosotros no vamos a hacer esta charla, solamente nos vamos a quedar con lo que es un genoma y vamos a ver la arquitectura de los genomas, los genes y los elementos móviles y sus consecuencias eh, en los organismos, ¿ya? Y finalmente vamos en una segunda parte a hablar sobre el virus SARS-CoV-2, no en particular el virus SARS-CoV-2, sino que todos los virus en general como un elemento móvil que funciona a la luz de la evolución molecular, ¿ya? Entonces, comencemos con lo más simple, que es el estudio de la genómica, ¿ya? Según la base de datos MeSH, que es un diccionario de términos médicos de NCBI, que es el National Center for Biotechnology Information, es el estudio sistemático de secuencias completas de DNA, que dice que es el genoma de los organismos. El año en que se introdujo esta definición fue el año 2001. Hoy día esa definición estaría un poco cambiada, no sería el estudio de las secuencias de DNA completas, sino que sería el estudio de las secuencias de ácidos nucleicos, que incluyen DNA y RNA, ¿ya? Para que tengan una idea, el RNA es una molécula un poco menos estable que el DNA y ayuda a que el DNA se relacione con el resto de los organelos de la célula y con el ambiente, ¿ya? Entonces, el estudio de la genómica se pregunta y se refiere a lo que es el genoma, ¿ya? Solamente como adendo, si alguien que esté conectado acá, yo no conozco cuáles son los backgrounds profesionales de las personas que están conectadas, pero si a alguien le interesa empezar en la bioinformática o entender un poco lo que son los genomas, puede usar este sitio web como punto de partida. Tiene una parte educacional que es maravillosa, tiene una biblioteca con varios libros. Esta es la base de datos mundial que tiene las principales bases de datos del mundo de genomas, genes y proteínas, y otras 30 otras bases de datos con estructuras de proteína y compuestos químicos y enfermedades mendelianas, y etc. ¿Ya? El sitio web está aquí abajo si tienen alguna duda me pueden escribir. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué es un genoma? Núcleo de cada una de las células están todo el conjunto de moléculas de ADN del genoma. Es una media verdad, ya la mitocondria, que es uno de los organelos que está en el citoplasma, también tiene DNA, es chiquitito, hay muchas mitocondrias por ahí, pero son muy importantes dentro de las células eucariontes. Nosotros no vamos a hablar de ellas ahora, ¿ya? Lo que nosotros tenemos a la derecha es una idea de lo que es un genoma. Estos son como mostrar fotos de familia, ¿no es cierto? Este es la cromatina de la bacteria de E. coli. La cromatina, cromosoma, DNA, son todos términos diferentes que se usan para designar diferentes estados de la misma molécula. Esta, lo que nosotros tenemos a la derecha, que es la cromatina de la bacteria Escherichia coli, que es la bacteria lejos más estudiada que nosotros conocemos, es una foto de una de estas bacterias en que se le disolvió la membrana celular y entonces el DNA empezó a difundirse por la célula, el resto de los organelos, y están distribuidos en el resto de la pantalla. Todo esto es solamente una o dos o tres moléculas de DNA. En particular es un cromosoma circular que no tiene un orden aparentemente preestablecido, pero eso todavía no lo sabemos.
existen otros pequeños cromosomas que nosotros les llamamos plásmidos, son móviles y muchas veces contienen genes que les confieren propiedades a las bacterias, como por ejemplo resistencia a antibióticos. Nosotros vamos a ver que los plásmidos son elementos móviles en unos pocos slides. ¿Ya? Esta vez, ¿no es cierto?, nosotros estamos partiendo desde afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Así es como se vea en la figura anterior, en el slide anterior, yo estaba mostrando cómo se veía un genoma desde fuera. Si nosotros nos metemos a las moléculas que son, nosotros vemos aquí abajo a la derecha, nosotros tenemos un cariotipo humano, que es una foto de microscopio de cómo se ven estas moléculas, porque realmente el genoma no es una molécula, sino que es un conjunto de moléculas. Ya a lo largo de la evolución lo que se cree que sucedió es que se partieron en unidades químicas estables, que nosotros le llamamos cromosomas, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos aquí, bueno, un set viene el padre, un set viene la madre, entonces nosotros tenemos los cromosomas 1, 2, 3 a 22, que son los autosómicos, y nosotros tenemos los cromosomas sexuales, y lo que se ve acá se ven como una X, porque el cromosoma es el estado de la cromatina que está sobreenrollado, nosotros vamos a ver cómo se enrolla, y justo después que se reproduce parece una X, ¿ya? Y entonces aquí a la izquierda, nosotros vemos un modelo, ¿ya? Aquí ya no es una foto, ya es un modelo, es una representación de lo que es este cromosoma, este DNA sobreenrollado, y luego después de la reproducción, que está unido por la parte central que se llama centrómero, y nosotros tenemos las piernas del cromosoma, estas dos serían cromátides y están divididas en el brazo o brazos, piernas o brazos, que se llaman el brazo P, que es el más pequeño, petit, y el brazo Q, que es el más grande. Lo que nosotros tenemos aquí a la derecha arriba, nosotros tenemos una representación, también un modelo de lo que se llama sería la ubicación a lo largo de estos cromosomas. Lo que se hace es tomar esta molécula y se tiñe, ¿ya? Y se tiñe con un cierto patrón, ¿ya? Entonces, antiguamente, durante el siglo XX, no se tenían secuencias de DNA, y entonces lo que se hacía para poder ubicar los genes, que eran subsecuencias dentro, subpedacitos de este cromosoma, era poder teñirla, y nosotros se contaban las banditas. Entonces, por ejemplo, en este cromosoma 1 yo tengo el brazo P, y entonces yo podría ubicar un gen que estuviera dentro del brazo P, y se contaban las barritas a partir del centrómero. Entonces se decía brazo P, barrita 4, y entonces nosotros teníamos el gen que está aquí al medio. Eso es lo que se usaba, y la convención es que los cromosomas son de mayor a menor. Esta convención no se sigue completamente. Ustedes ven que, por ejemplo, el cromosoma 6 es un poco más largo que el 5 y el 4, pero más o menos esa es la idea. Los cromosomas sexuales son los últimos, ¿ya? Aquí lo que nosotros tenemos es el siguiente paso, ¿no es cierto? Es ver cómo se enrolla, cómo está enrollado, sobreenrollado este cromosoma. Este es un cromosoma eucarionte, y nosotros tenemos aquí una idea de las medidas que tienen esos cromosomas. Para que ustedes tengan una idea, el tamaño de un cromosoma eucarionte, o sea, una célula, por ejemplo, una célula humana, es 1400 nanómetros, 1,4 micrómetros. Y esto sería un poco más grande que una célula bacteriana, ¿ya? Las células eucariontas son muchísimo más grandes que las células bacterianas. Si nosotros desarrollamos esto, nosotros vamos viendo que nosotros tenemos una cromatina condensada, y está ordenada por unas moléculas, por unas proteínas que se llaman histonas, ¿ya? Nucleosomas, y estas proteínas, si tú eliminas las histonas, nosotros tenemos la molécula de DNA. Si nosotros nos vamos hacia esa molécula, ¿ya? Nosotros vamos a ver, bueno, no me resistí, tuve que colocar la molécula, la figura de la molécula de Watson y Crick, aquí a la derecha, ¿ya? Y nosotros tenemos una idea de
más químicamente hablando, lo que son los nucleótidos, ¿ya? Yo me gustaría que ustedes se concentraran en estos tres, en un fosfato, en una ribosa y en una base, y este conjunto de tres elementos es un nucleótido, ¿ya? Y estos nucleótidos, esta doble cadena eh, es, eh, eh, son complementarias y son reversas, ¿ya? El extremo 5' a 3' de un lado, y el extremo 3' y el extremo 5' y 3' por el otro lado. Ya son antiparalelas y tienen una complementariedad de bases, ¿ya? La complementariedad de bases es la conocida por la mayoría de las personas, adenina, timina, citosina, guanina, ¿ya? Y entonces la secuenciación del DNA se refiere a la determinación del orden de estas letras, ¿ya?, que representan los nucleótidos a lo largo de todos los cromosomas de un genoma, ¿ya? Aquí nosotros tenemos eso, ¿ya? Entonces, ok, eso es un genoma, pero ¿para qué sirve entender los genomas? ¿Ya? La verdad es que tiene un montón de aplicaciones. Yo les voy a pasar 3 aplicaciones solamente, ¿ya? Perdón. Yo les voy a pasar 3 aplicaciones. Una de ellas es entender la relación causa-consecuencia entre lo que es el genotipo y el fenotipo, que son dos propiedades del cuerpo. ¿Ya? El fenotipo es todo lo que se ve, es todo lo que aparece, mientras que el genotipo serían las variaciones del genoma que producen esas características que se ven. ¿Ya? Este entendimiento de esta relación eh, se ve más en el día a día, en las continuas conversaciones que se pueden ver a lo largo de, qué sé yo, de Internet sobre el ambiente y la naturaleza, ¿cierto? Están las personas que creen que la mayoría de las características de las personas vienen de la naturaleza, otras creen que son ambientales. Realmente es una interacción entre ambiente y naturaleza, ¿ya? En algún momento nosotros como sociedad vamos a entender eso y vamos a poder utilizar esa relación de una mejor manera en vez de pensar que todo es un constructo cultural por una parte, o que todo es determinístico a través de la naturaleza, ¿ya? Una segunda aplicación del entendimiento de los genomas es la biotecnología. ¿Ya? A través de la biotecnología nosotros podemos crear nuevas variedades, por ejemplo, de frutas. Nosotros podemos crear nuevos tipos de bacterias que puedan producir más y mejor yogur, cerveza, vino. Nosotros podemos criar mejores cepas de choclo que produzcan mucho más alimento y más sabroso. Nosotros podemos criar más y mejor los animales para poder servirlos después. ¿Ya? Y finalmente nosotros tenemos aplicación en salud humana, ¿no es cierto? Por ejemplo, en kits de diagnóstico de enfermedades, nosotros podemos entender mejor enfermedades difíciles de entender, como es el cáncer, como es la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Crohn, la esclerosis lateral amiotrófica, la mielogénesis imperfecta y una serie de otras enfermedades, más de 300 enfermedades genéticas que nosotros conocemos hoy día, ¿ya? Pero mi pasión es la evolución, ¿ya? Y entonces, para mí, el entendimiento del genoma nos permite entender las diferencias que hay entre especies y compararlos, me permite a mí poder entender un poco mejor de dónde venimos y cómo nosotros somos y por qué por qué somos como somos, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas aplicaciones, hay muchas más, ¿ya? Entonces, nosotros acabamos de hablar un poquito sobre la estructura de los genomas. Hay más, pero no hay mucho tiempo, así que voy a quedar aquí, ¿ya? Y ahora les quiero hablar un poquito sobre la función que tienen los genomas, ¿ya? En términos técnicos, la función de los genomas es descrita en los archivos, una vez que se tiene la secuencia, en los archivos de lo que se llama anotación, ¿ya? Acá, en esta figura, yo tengo un ejemplo visual, ¿ya?, de anotación de un genoma de bacteria,
¿ya? Una bacteria en particular, yo no sé si se ve, pero esta bacteria tiene 1,1 megapares de base, ¿ya? O sea, tiene 1,1 millón de pares de base, y en los círculos concéntricos, en diferentes colores, yo tengo diferentes elementos de anotación. Es decir, ¿cuáles son los elementos principales de anotación? Nosotros tenemos principalmente genes que codifican la proteína, y esas proteínas son las que van a producir todas las funciones del cuerpo. Nosotros tenemos RNAs, que son estas moléculas que sirven de intermediario entre el genoma y el resto de los organelos de la célula, incluso el ambiente. Y un tercer elemento que se habla muy poco, que es uno de los elementos que yo quiero hablar acá, que son los elementos móviles, ¿ya? Dentro de todo el genoma de las bacterias, ¿ya? Nosotros tenemos que el 98% de la secuencia tiene una función asociada. ¿Ya? Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cuál es esa función, pero nosotros sabemos que es importante porque esa secuencia se conserva a lo largo de otras especies, y entonces está anotada como algo que debe tener función aunque nosotros no sepamos cuál es. ¿Ya? Pero el 98% de ese cromosoma, que es circular, y por eso la figura es circular, está anotado, es decir, tiene algún tipo de función, o una secuencia, un gen que produce una proteína, o una RNA que permite alguna función básica, como una traducción, o como una transferencia, o como un RNA regulatorio, y finalmente elementos móviles, que vamos a ver la función de ellos dentro de poco. A ver. Ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué son los elementos móviles? ¿Ya? Los elementos móviles son secuencias que saltan de un lugar a otro dentro de los genomas. Eso es extraño la primera vez que uno lo escucha, porque uno tiene la idea de que los genomas son algo así como una molécula estable, y la verdad es que los genomas están reaccionando con el ambiente todo el tiempo. De hecho, nosotros tenemos muchos mecanismos para tratar de impedir que el genoma reaccione tanto con el ambiente, y uno de ellos es envolverlo dentro de un núcleo, para impedir y filtrar que hayan moléculas interactuando todo el tiempo con el genoma. El genoma es dinámico, el genoma está vivo, es una molécula maravillosa, ¿ya? Los elementos móviles hacen parte de este genoma, y lo que hacen los elementos móviles en general, es saltar, ¿ya? Saltan de un lado a otro el genoma, y existen dos mecanismos en cómo funcionan. Un mecanismo que se llama copy-paste, en donde tú tienes el elemento móvil dentro del genoma y se copia a otro lugar del genoma, y el cut and paste, donde el elemento se transpone de un lugar a otro del genoma. Aquí, en esta figura, nosotros tenemos algunos ejemplos de estos elementos móviles, ¿ya? El primero de arriba aquí ustedes ven una figura, yo no sé si todos lo conocen, pero este es un virus, ¿ya? En particular, este es un virus de bacteria, y los virus de bacterias se dice que se comen las bacterias, por eso se llaman bacteriófagos, ¿ya? Estos virus lo que hacen es insertar su DNA dentro de la célula, y lo que hace el genoma del virus es insertarse dentro del cromosoma de la bacteria, y finalmente existen dos ciclos del virus, que es el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. El ciclo lítico hace que la bacteria produzca muchos de estos prófagos, y estos prófagos, ¿no es cierto?, se van a infectar a otra bacteria. Cuando son de la misma especie, simplemente es un contagio o una infección, y cuando son de diferentes especies, esta transferencia se llama transferencia lateral. Eso es muy importante, vamos a volver a hablar sobre eso, ¿ya? Transducción, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos un segundo ejemplo, ya, que es un integrón, que tiene elementos móviles, y que muchas veces trae otros genes, y que se traspasan de una bacteria a otra, en particular por lo que se llama el pilisexual. Así es como se dice que las bacterias tienen relaciones sexuales, es decir, así es como las bacterias intercambian material genético, y adquieren nuevos genes, y adquieren nuevos plásmidos, y adquieren nuevas funciones, ¿ya? Y nosotros finalmente tenemos un plásmido que se puede movilizar, ¿ya? Y esos plásmidos tienen elementos móviles muchas veces, y se pueden integrar al genoma, y a veces, como los integrones, se pueden traspasar
a otras bacterias. Los experimentos en que una bacteria se come otra bacteria y adquiere los plásmidos de esa bacteria, adquiriendo las características y las resistencias a antibióticos, a metales pesados y otro tipo de características, son conocidos de hace décadas. ¿Ya? Nosotros, los humanos, somos diferentes. ¿Ya? Si nosotros vemos nuestro genoma es muchísimo mayor. Nuestro genoma es del orden de 1000 veces el genoma de una bacteria. ¿Ya? Nosotros tenemos 3000 millones de letras, si es que nosotros pusiéramos todos los cromosomas en fila y los contáramos, 3000 millones de letras. 3 gigapares de base. ¿Ya? Y a diferencia de la bacteria, que tiene prácticamente todo su genoma anotado, nuestro genoma, solamente el 7% del genoma realmente son genes que traducen a proteína. ¿Ya? Pero el 55% del genoma son elementos móviles. ¿Ya? La mayor parte de esos elementos móviles efectivamente son fósiles de elementos móviles que vienen de hace millones de años. ¿Ya? Los genomas, la evolución de los genomas trasciende las especies, o sea, va a través de las especies. ¿Ok? Y entonces, lo que nosotros tenemos en nuestro genoma son, en su mayor parte, fragmentos de estos elementos que ya no son funcionales, son muy difíciles de anotar y están repetidos por todas partes. Entonces, no se sabe si tienen o no una función, muchas veces no se sabe si efectivamente se parecen o no, a qué o cómo, y entonces lo que hace la mayor parte de los investigadores en sus estudios es desecharlo. ¿Ya? Cada vez más se dan cuenta que estos elementos móviles cumplen un rol importante dentro del organismo. Ya al principio se pensaba que eran basura en los años 80 y después en los años 2000 se vio que estos elementos móviles, lejos de ser basura, son los responsables principales de la evolución de los genomas. Nosotros vamos a ver cómo, porque ellos tienen consecuencias, nosotros vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Y ahora se están empezando a dar cuenta que una parte de estos elementos móviles que siguen activos dentro del genoma tienen que ver, por lo menos en los humanos, con la regulación de los genes, y en otros organismos, otro tipo de elementos móviles puede tener que ver con especiación. ¿Ya? Por ejemplo, los anfibios, los peces y las plantas son especies que tienen una gran cantidad de transposones de DNA, a diferencia del genoma humano, que tiene una bajita proporción de tipos de elementos móviles con transposones de DNA, y eso indica que nuestro genoma trata de tener una gran estabilidad a lo largo del tiempo, mientras que los genomas de los peces, las plantas y los anfibios no, y esas son especies que son muy dinámicas, siempre se están generando nuevas especies y se adaptan muy bien al ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los elementos móviles? Bueno, las consecuencias de los elementos móviles dependen de dónde se insertan. ¿Ya? En el genoma de las bacterias, por ejemplo, en que el 98% del genoma está cubierto de genes, si un elemento se inserta, a propósito de estos elementos móviles, se insertan al azar, la mayoría de ellos. Ya existen algunos que tienen targets, pero muchas veces esos targets están por doquier, entonces se insertan en cualquier lugar. ¿Ya? Entonces, si un elemento móvil se trata de insertar en una bacteria, ¿ya? Lo más probable es que rompa un gen. Y si rompe un gen, es posible que ese gen sea importante, y si ese gen es importante, entonces la bacteria va a morir. ¿Ya? Si entra entre medio de genes, va a poder sobrevivir. Pero si en un genoma humano, por ejemplo, donde tú tienes un genoma, entre comillas, que una buena parte no está anotado, es decir, no se sabe lo que tiene, ¿ya? Los investigadores creen que son ex elementos móviles que son tan antiguos que ya se borró toda huella de reconocimiento. ¿Ya? Pero si no tienen ninguna función, un elemento móvil se podría insertar ahí y no pasaría nada. Esas son zonas intergénicas donde son neutrales, o deberían ser neutrales, quizá no lo sean, todavía estamos estudiando eso. ¿Ya? Entonces, la primera consecuencia es que no pase nada. ¿Ya? La segunda consecuencia es que el elemento móvil se inserte entre medio de una zona regulatoria llamada promotor y la zona codificante. Eso es posible porque existe un espacio entre los promotores y los genes, y entonces se podría
insertar ahí adentro, y eso cambiaría un poquito la regulación de la expresión del gen, y si cambia la regulación de la expresión del gen, podría tener consecuencias para la célula. Si son buenas o malas, eso no se sabe. Si se llegara a insertar, por otro lado, encima de un gen, bueno, es como yo les dije en la bacteria, se muere. Nosotros no somos como las bacterias, nosotros somos animales multicelulares, ¿ya? De forma que si un elemento móvil se inserta en una célula haciendo knockout de un gen, lo más probable es que esa célula se muera o sea inducida a hacer apoptosis, que es suicidio celular, y no pasa nada, ¿ya? Si esto pasa en muchas células, de la misma manera, es posible que una enfermedad estilo cáncer aparezca. De forma que estos elementos móviles están conectados con enfermedades y no solamente con la evolución, sino que eso, porque la evolución es a largo plazo, pero a corto plazo están conectados podrían estar conectados principalmente los errores de copia y los problemas que hay cuando se copian de un lado o del otro pueden estar asociados con enfermedades, ¿ya? Muchas veces cuando estos elementos hacen este tipo de movimientos, pero en las células germinales, lo que producen es rearreglos cromosómicos, ¿ya? Y nosotros podemos tener fusiones de cromosomas y podemos tener rompimiento de cromosomas, que cuando nosotros comparamos los genomas entre especies, nosotros vemos claramente esos eventos evolutivos que están dados muchas veces por elementos móviles, ¿ya? Hay varias enfermedades, principalmente enfermedades relacionadas con enfermedades neurológicas que tienen relación con los elementos móviles. Se ha visto que los elementos móviles tienen particular expresión en las neuronas y en las células en las células de las gónadas, las células fértiles, como los espermatozoides y los óvulos, ¿ya? Y bueno, dentro de este contexto, ¿ya? SARS-CoV-2 es un virus, así que SARS-CoV-2 es un elemento móvil, ¿ya? Y como elemento móvil pasa por el mismo ciclo de un elemento móvil. El elemento móvil, en particular este virus, es un virus que ha sido traspasado desde otros animales al ser humano, ¿ya? De otra especie al ser humano. ¿Qué significa eso? Significa que hubo una transferencia lateral, ¿ya? Y cuando hay una transferencia lateral, lo primero que ocurre es que el genoma empieza a adaptarse al nuevo organismo y al mismo tiempo inicia una carrera por tratar de reproducirse más que los otros genes, ¿ya? Yo no, creo que no se los dije, creo que se me olvidó decírselo, ¿ya? Pero los elementos móviles se consideran elementos egoístas, ¿ya? Hay una analogía entre los genes y la sociedad, en que los genes, si son la unidad de la vida en vez de la célula, ¿ya? Se cree que de alguna manera como que se pusieron de acuerdo para que todos se pudieran reproducir al mismo tiempo, ¿ya? Y en ese contexto, en esa analogía con la sociedad, el cuerpo de uno sería solamente la estructura que permitiría la reproducción ordenada de estos genes, ¿ya? Los elementos móviles dentro de esta sociedad son como los pillines, son los que se quieren reproducir más que los demás, ¿ya? Y varios de ellos tienen mecanismos que son nefastos, ¿ya? De incluso impedir que todo el cuerpo se reproduzca, ¿ya? Con enfermedades de fertilidad, porque ellos no están logrando reproducirse más que los demás, ¿ya? De forma que estos elementos son muy interesantes, tienen una incidencia muy importante en nuestras vidas y por alguna razón no se enseña ni en los colegios ni en las universidades, ¿ya? Estos elementos fueron descubiertos como en los años 40, ya hay bastante tiempo y tienen bastante importancia como para no ser enseñados de una manera especial dentro de las universidades. Y sin embargo, se sabe muy poco sobre ello, ¿ya? Entonces,
lo que sucede es que este virus, como elemento egoísta, está tratando de reproducirse más que el resto de los genes y está tratando de colonizar la especie humana, está tratando de meterse dentro del genoma humano. ¿Ya? Así como tantos otros elementos móviles se han metido, imagínense, en más del 50%, casi 60% de nuestros genomas son de estos elementos móviles que han venido una y otra vez insertándose en nuestro genoma y haciendo nuestro genoma más grande, y en parte estos elementos móviles sin querer han protegido nuestros genomas, porque cuanto más largo es el organismo, menos probable de achuntarle un gen el próximo elemento móvil va a tener cuando se inserte. De forma que estos elementos móviles tienen algunas consecuencias positivas, aunque sin querer, dentro del cuerpo, y producen un conjunto de ventajas, ¿ya? Que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos móviles se insertan dentro del genoma y tratan de reproducirse lo máximo posible. Ojalá llegar a las células germinales. ¿Para qué? Para poder pasar a la siguiente generación. Ya creo que hace algunas semanas yo escuché una noticia en que se estaba hablando efectivamente sobre que se había detectado este virus en leche materna. ¿Ya? Y en mujeres embarazadas se estaba viendo cómo si es que, esto está por confirmarse, si es que se ha pasado ya a nuevas generaciones de personas. ¿Ya? Esta carrera loca por tratar de colonizar la especie humana en términos de insertarse ahí y ser parte de ese genoma, ¿ya? Trae consecuencias serias, porque como no está adaptada, la especie humana produce grandes síntomas y produce toda esta enfermedad que nosotros estamos terriblemente preocupados. ¿Ya? Esta infección que nosotros llamamos zoonosis es una transferencia lateral, y esta colonización en términos de evolución molecular es simplemente ver cómo un elemento móvil está tratando de adaptarse y cómo el genoma está tratando de domesticarlo. ¿Ya? Esto es lo que ocurre una vez que estos elementos se empiezan a reproducir entre las personas, ¿ya? Que es un término que es muy común, pero muchas veces no se sabe el significado. El término domesticación se refiere a un proceso de coevolución en la que dos especies se seleccionan mutuamente. ¿Ya? En este caso, el virus está seleccionando a los humanos que aguantan sus síntomas, y nosotros estamos seleccionando los virus que no producen síntomas tan mortales. ¿Ya? Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros vamos modificando nuestro genoma para poder recibir a este nuevo visitante, y ellos van modificando su genoma para producir menos y menos síntomas. De hecho, sucede mucho, muy a menudo. Nosotros estamos siendo infectados por virus todo el rato. Sucede, ustedes de repente se despiertan en la mañana y como que tienen algunos pequeños síntomas, ¿no es cierto? Les corre la nariz o algo, y después no sienten nada más. Eso probablemente es un virus. Y se insertó, ustedes no se dieron cuenta, no hubo ningún problema. Este virus de aquí es un virus nuevo, es un virus joven, es un virus torpe, pero a medida que pasen las siguientes generaciones, lo que pasa es que el organismo, o sea, nuestro genoma tiene sus mecanismos de defensa, y lo que hace es permitir que entre a nuestro organismo, y luego nosotros lo inactivamos. No lo inactivamos inmediatamente, desafortunadamente. Esto es una acción evolutiva, así que sucede a lo largo de 3, 4, 5 generaciones. Estamos hablando de 150 años acá, ¿ya? Y entonces lo que sucede año a año es que nosotros vamos seleccionando los virus nos van seleccionando hasta que nosotros finalmente, como especie, podemos inactivar este virus. Y una vez que nosotros lo inactivamos y nosotros adquirimos como especie resistencia a este virus, ya las consecuencias que este virus tiene en nuestra población es ínfima, ¿ya? Como ha sucedido en epidemias anteriores. ¿Ya? Y entonces lo que nosotros tenemos acá es que este virus probablemente va a ir mutando en nuevas cepas, y esas cepas deberían ser, a medida que pasa el tiempo, menos y menos ruinosas para nuestra especie, para nuestra economía, para nuestras vidas y para nuestros seres queridos. ¿Ya?
Y eso es lo que, a ver, eso es lo que yo puedo hacer. Una de las cosas que yo le iba a decir es que, bueno, ¿cómo sucede esto? Lo que pasa es que este virus es un virus de una hebra simple de RNA, ¿ya? Y como virus de hebra simple de RNA, es muy inestable, ¿ya? Es muy interesante que si nosotros vemos esta molécula que es la ribosa y nosotros vemos esta otra molécula que es la ribosa de RNA y DNA, la única diferencia es este oxígeno que está acá, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una ribosa, aquí nosotros tenemos una deoxirribosa, o sea, sin el oxígeno, ¿ya? Eso le da la propiedad que el DNA pueda ser de doble hebra y sea mucho más estable químicamente. Este DNA es mucho más inestable químicamente, tiene una vida media de minutos, ¿ya? Y eso significa que se desintegra rápido y muta muy rápido. Y eso es este virus. Este virus, ¿no es cierto? Cuando entra en el genoma se transforma en doble hebra y se ¿ya? Y esa es la razón por la cual muta tan rápido, y como muta tan rápido se adapta muy rápido, y como se adapta muy rápido va a ser probablemente capaz de colonizar nuestra especie, no va a haber problema en eso, y nosotros dentro de un tiempo nosotros lo vamos a domesticar a él produciendo, eh, produciendo algunos beneficios. Nosotros tenemos algunos genes que se cree son derivados de elementos móviles, como por ejemplo algunos que producen realmente funciones muy importantes dentro del cuerpo, como las topoisomerasas o las helicasas, que cumplen funciones básicas dentro de las tareas de la célula, ¿ya? Tareas moleculares de la célula. Y existen incluso algunos genes que tienen que ver con la inteligencia humana, que se cree que son derivados de virus de pandemias ancestrales, ¿ya? De forma que estos virus a la larga eh, son usados por el genoma, y eso es lo que se llama la domesticación, el traer a la casa, ¿no es cierto? Domesticar es traer a la casa de este virus, ¿ya? Y eso es lo que yo les quería decir en esta presentación. No, yo les he contado un poquito qué es un genoma y por qué es importante estudiarlo, qué son los elementos móviles muy someramente, y algunas de sus principales consecuencias. Contarles que SARS-CoV-2 es uno de estos elementos móviles y cuál es la historia que estos elementos móviles tienen en general, ¿ya? Y mostrarles a ustedes que el destino de estos elementos móviles es cambiar nuestro genoma de aquí en adelante y morir en nuestro genoma también, ¿ya? Así que muchas gracias, yo acepto preguntas, muchas gracias por venir. Um, Ay. ¿Preguntas? Mariana Muñoz Romo, ¿se escucha? Mariana Muñoz Romo pregunta si existe una manera de clasificar a los elementos móviles. Si es Sí, así, sí. ¿cuáles serían los criterios para clasificarlos? Hay algunos criterios para clasificar los elementos móviles, ¿ya? Los elementos móviles son de dos clases, esencialmente, según la molécula intermediaria que ellos usan, ¿ya? Si ellos usan una molécula intermediaria de RNA, se les llama retroelementos, ¿ya? Y las principales superfamilias de retroelementos son los long terminal repeats, LTR, y los non-LTR, los non-terminal repeats. Dentro de los non-terminal repeats están los lines y los signs, que son muy típicos dentro de la especie humana. Y dentro de los de clase 2, que son los que la molécula intermediaria es una molécula de DNA, se llaman transposones, ¿ya? Transposones de DNA. ¿Ya? En las bacterias se les llaman secuencias de inserción y producen también transposones cuando están actuando en conjunto. ¿Ya? Existen decenas de familias de elementos móviles en cada una de estas superfamilias. ¿Ya? Si me escriben un correo, yo te puedo mandar un paper de clasificación de elementos móviles. La siguiente pregunta es, ¿un elemento móvil siempre será móvil? Es decir, una vez que se incorpora un genoma, ¿puede salir de este después? Mira, lo que sucede es que los virus, a ver, vamos por partes. ¿Ya? Los elementos móviles, como les digo, entran en un genoma
y ese genoma empieza a sentirse atacado por este elemento móvil, porque este elemento móvil inicialmente es activo, y entonces se empieza a reproducir, ¿ya? Por allí, hasta que el elemento móvil lo logra como inactivar, ¿ya? Esa inactivación, ¿ya? Se cree que, bueno, comienza con una modificación química de las bases del genoma insertado, se le agrega un metilo, se llama metilación del DNA, y eso inactiva el virus. Se cree que ese mecanismo de inactivación surgió como defensa a los elementos móviles, y hoy día es uno de los mecanismos principales de regulación de la expresión de los genes del DNA, ¿ya? O sea, para que ustedes tengan una idea, cómo los elementos móviles de alguna manera indujeron la evolución de nuestros genomas a regularse y a ser un poco más sofisticados que los genomas de las bacterias, por ejemplo, ¿ya? Eso por una parte. Entonces, no siempre los elementos móviles son móviles, ¿ya? Y en particular, en nuestro genoma, la mayor parte de nuestros elementos móviles son fragmentos. Ya ha pasado tanto tiempo y han ocurrido tantas mutaciones que han ido borrando toda esta huella. Pero muchos de ellos, una ínfima fracción de ellos, se sabe que sigue activa, y se sabe que en el genoma humano, por ejemplo, tiene relación con algunas enfermedades, por una parte, por ejemplo, esquizofrenia. Algunos tipos de esquizofrenia se cree que están relacionados con elementos móviles, y bueno, cáncer y otras enfermedades muchas veces tienen que ver con elementos móviles. Eso está sujeto a investigación, así que nadie lo dice con gran seguridad, pero se cree que pueden estar relacionados a eso, ¿ya? Y cuando los virus entran y salen de un organismo, muchas veces toman secuencias aledañas. Y si esas secuencias aledañas son genes, se llevan genes de una especie a otra. Y cuando esas secuencias aledañas son elementos móviles, se llevan el elemento móvil de una especie a otra. ¿Ya? Los elementos móviles usan ese tipo de mecanismos efectivamente para transmitirse entre generaciones, ¿ya? Así que no siempre son móviles, pero se están movilizando todo el tiempo, así que está sucediendo todo el tiempo. No sé si me explico. Ya, Matías González pregunta, en tu visión, ¿el éxito de una vacuna dependerá de la capacidad de mutación del virus? Pensando en que el HIV tiene varias mutaciones y pasa lo mismo que con la influenza. Sí, a ver, son virus distintos del virus de la influenza del virus HIV. Yo no soy experto en virus en particular, ¿ya? Pero en parte por las consecuencias, en parte por cómo son, ¿ya? Más que el éxito de una vacuna, el fracaso de una vacuna tiene que ver con las mutaciones del virus, ¿ya? Como muta tan rápido, como son virus de RNA, el virus de HIV también, el virus de influenza también, son virus de RNA, mutan tan rápido que cuando nosotros logramos hacer una vacuna, el virus ya mutó, ¿ya? Cuando tú extraes una muestra de una persona que está infectada con uno de estos virus, tiene una población de virus y tienen variaciones dentro de esa población, de forma que nosotros no tenemos un genoma viral, nosotros tenemos muchos genomas virales, algunos virus incluso son virus mosaicos, o sea, cuando entran tienen varios cromosomas que después se rearman en nuevos virus, entonces realmente es loco, ¿ya? Y es maravilloso. Pero hay una página web que se llama NextStrain, no sé si la puedo compartir. A ver, voy a compartir la pantalla, puede salir de PowerPoint. No sé cómo salió. Aquí está. ¿Ya? Voy a ir acá y voy a ir a, creo que se llama, no sé si se ve la pantalla. NextStrain, acá. Es una página web linda, ¿ya? Porque muestra exactamente lo que uno quiere ver, ¿ya? Que es aquí a la izquierda, nosotros tenemos un conjunto de virus que fueron secuenciados y están siendo comparados para mostrar cómo van mutando las distintas cepas, ¿ya? A la derecha nosotros tenemos un mapa de dónde están esas distintas cepas de los virus, y aquí abajo nosotros tenemos un mapa del virus, ¿ya? Entonces abajo nosotros tenemos los genes que producen proteínas que lo componen,
Y arriba nosotros tenemos una cosa que se llama diversidad o entropía, ¿ya? Cuanto mayor la diversidad, cuanto mayor la barrita, más cambia, más muta esa posición. De forma que las barritas las posiciones donde cambian menos en el genoma son las posiciones más conservadas. Esos son los blancos de las vacunas que nosotros vamos a tener en el futuro, ¿ya? El problema es que nosotros todavía no tenemos una muestra tan grande como para saber si efectivamente estas posiciones están conservadas y entonces nosotros podemos usarlos como blanco de vacuna, o si todavía no tenemos suficiente muestra. Entonces todavía no se sabe, ¿ya? Pero si a ustedes les tinca entender un poco más sobre los virus y estos genomas, yo recomiendo lo que se llama un browser de genoma. En particular, este browser, que es excelente, es gratis y está online, así que ustedes no tienen que descargar ningún tipo de genoma. Aquí ustedes tienen algunos genomas que son de los más estudiados, entonces ustedes tenemos el genoma humano, por supuesto, la última versión del ensamble, la versión anterior del ensamble, la última versión del ensamble ratón, la versión anterior del ensamble de ratón, otras 16 cepas, y nuestro SARS-CoV-2, nuestro querido SARS-CoV-2, que yo acabo de cliquear para poder ver. Y ustedes pueden ver toda la información de la experimentación que tiene esto. Es realmente maravilloso porque está online y ustedes pueden clicar y ustedes aquí tienen el único cromosoma que tiene, ya de principio a fin. Este sería de la posición 1 a la posición 29.903, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos un montón de información. Aquí ustedes pueden ver distintas informaciones, etc. Les pongo esta página, se los voy a mandar por el chat para que ustedes puedan acceder. Se los voy a mandar incluso. Ya, esto es mejor. Ya. Aún quedan preguntas. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿existe la posibilidad de que SARS-CoV-2 tenga potencialidad a ser un virus oncológico al ser un elemento móvil? ¿Qué consecuencias podríamos esperar de esta propiedad del virus? Mira, no sé si han visto todas las cosas que han dicho sobre SARS-CoV-2. Han dicho de SARS-CoV-2 que produce cáncer, han dicho de SARS-CoV-2 que induce a la infertilidad, han dicho de SARS-CoV-2 que, bueno, que produce enfermedades respiratorias, enfermedades inflamatorias, enfermedades en el sistema nervioso, han dicho montones de cosas. Es verdad, todavía está por verse. Estamos empezando. La ciencia es un sistema autorregulatorio en el que nosotros comenzamos disparando para todos lados y entonces necesitamos más evidencia como para poder saber. Pero sí, o sea, los elementos móviles definitivamente están relacionados a las enfermedades, están relacionados a la evolución, están relacionados a la regulación. Y todo eso es lo que conforma la vida. ¿Ya? Entonces, si tú me dices, si tú crees que SARS-CoV-2 pueda hacer eso, sí puede hacer eso. Si tú me preguntas si yo creo que SARS-CoV-2 está programado para eso, no, yo creo que SARS-CoV-2 no está programado para eso y no es lo que quiere. SARS-CoV-2 ojalá pasara desapercibido y probablemente nosotros nos estamos dirigiendo hacia eso. ¿Ya? Ya. Los elementos móviles tienen efectos positivos. ¿Hay alguna estimación de los efectos negativos que podría acarrear un sistema inmune perfecto, total falta de susceptibilidad a los virus? Mira, si nosotros no tenemos elementos móviles, nosotros pararíamos nuestra evolución en términos de que ya no, la variación de nuestro genoma sería mínima. Y si la variación del genoma es mínima, cualquier cambio externo podría seleccionarnos en contra. De forma que nosotros necesitamos esa variación. Esto es lo que está sucediendo, que es una tragedia para mucha gente, ¿ya? Y es terrible para esas personas. Es lo que nos permite adaptarnos a largo plazo. De forma que no son malos, después de todo. Además, nos va a permitir tener un poco más de material para poder
generar nuevos genes, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de la evolución no son malos. Ya. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual el virus lograría evadir la respuesta inmune e introducirse? Mira, ahí entra el campo de la virología y yo confieso que yo no soy un experto, pero es maravilloso, yo sé de algunos de que es maravilloso la cantidad de estrategias que tienen para evadir el sistema inmune, es salvaje. Creo que fue la semana pasada que encontraron que el virus del herpes tiene una proteína que logra inactivar ciertas partes del sistema inmune. Una única proteína que logra hacer eso. A mí me parece raro, pero si es verdad, sería posible. El virus del herpes entra en nuestro cuerpo como Pedro por su casa y ni siquiera lo podemos detectar en términos como sistema inmune. De forma que sí, o sea, es todo un mundo ese. Yo le tengo un poco de ganas en estudiarlo en algún momento, pero yo no sé mucho sobre eso. Ya, dice, siguiendo la lógica de que los organismos con maquinaria más simple tienen más facilidad para mutar y adaptarse en el ambiente, como bacterias y virus. Hay algunos trabajos con microbioma que intentan introducir microorganismos en el hospedero para competir con patógenos. En su visión, ¿eso podría ser aplicado con el coronavirus? Es una excelente idea, de hecho, pero yo no sé, a ver, los virus tienden a ser los depredadores, ¿ya? Yo no conozco organismos que depreden a virus, ¿ya? A no ser los que son los macrófagos, ¿ya? Estas células inmunes que se comen los virus, pero yo creo que como idea, para mí es nueva, muy interesante. Imagínate que tú puedas introducir macrófagos que se coman el coronavirus para disminuir la carga viral. Muy interesante, interesante idea. Ya, y la última pregunta No lo dice, había en el pensado, contexto... Perdón. Perdón. En el contexto del proceso de recombinación somática que da origen a los BCR y TCR, receptores de linfocitos B y T, respectivamente, ¿cree usted que existe la probabilidad que estos elementos móviles se hayan alojado en los elementos reguladores de este tipo de recombinación, o usted ha leído algo al respecto? No sé nada sobre eso. Pero sí, lo que pasa es que, ¿por qué creo que no? Porque no es característica, entiendo que no es característica típica de los coronavirus hacer target al sistema inmune. Por ejemplo, HIV sí, pero entiendo que coronavirus es el sistema respiratorio, pero no puedo decir mucho más sobre eso. ¿Ya? Las células T lo que hacen es presentar el antígeno, entonces lo que hacen es efectivamente romper el virus y mostrarlo a través del MHC1, MHC2. Hasta ahí yo llego y yo he trabajado en tratar de encontrar relaciones entre el sistema de MHC y los péptidos que se presentan para poder entender si es que esa relación me puede permitir encontrar una direccionalidad en el contagio. Ya se pueden hacer simulaciones con respecto a eso. ¿Ya? No puedo decir mucho más que eso. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a En ustedes. nombre del equipo le damos las gracias y a los asistentes, y además los dejamos invitados a nuestro siguiente webinar, que será la próxima semana a las 16 horas en horario chileno, que es de redes de regulación génica, introducción y aplicaciones, que será dictado por el doctor Alberto Martín. Muchas Muchas gracias gracias. a todos Me por voy su a ver al asistencia. Alberto. Muchos saludos a él y muchas gracias por venir a esta presentación. Cualquier consulta me pueden escribir los chiquillos. Muchas gracias al Student Council por haberme invitado. Muchas gracias a usted por su asistencia, profesor, y por su excelente presentación. Muchas gracias.